Hace apenas unas horas, desde el corazón del Palacio Apostólico, salió un comunicado que dejó a muchos sin aliento. No se trataba de una encíclica extensa ni de un tratado filosófico Denso. Era más bien una lista breve, directa y demoledora. Llevaba por título, en latín Restaurare in Cristo. Restaurar en Cristo, aunque dentro de los pasillos eclesiásticos ya se le conoce con otro nombre, la abolición. Y. Es que hoy, con un solo acto, el Papa León XIV eliminó de forma oficial 15 de las prácticas más arraigadas en la Iglesia Católica contemporánea, sin votaciones, sin avisos previos, sin consultas a comités. Un decreto silencioso que ha encendido fuego en una de las instituciones más antiguas del planeta. Antes de sumergirnos en lo ocurrido, quiero pedirte algo. Deja. Ahora mismo un comentario diciéndome ¿desde dónde estás viendo este vídeo? Lo pregunto porque lo que vamos a analizar tiene un impacto en creyentes de todos los rincones del mundo. Y tengo la corazonada de que no estás aquí por casualidad. La primera medida, la desaparición de los títulos honoríficos. Desde hoy expresiones como Su Eminencia, Su Excelencia o Monseñor dejan de existir. Un cardenal ya no será llamado Eminencia, ni un obispo Excelencia. El propio Papa ha ordenado que todos los ministros, desde el sacerdote más joven hasta el cardenal más influyente, sean tratados simplemente como padre. Incluso él mismo quiere ser llamado únicamente Padre León. Durante siglos, estos títulos habían simbolizado respeto y jerarquía dentro de una estructura considerada de origen divino, separando a los pastores del resto del rebaño. Pero en sus notas, León escribió una sola frase: un padre no necesita un título para ser reconocido por sus hijos, basta con que esté presente. La reacción no tardó en llegar. Un sacerdote veterano de Filadelfia, el padre Michael, confesó a un medio local: llevo 30 años con el título de Monseñor, otorgado por el Papa Juan Pablo II. Es como si borraran una parte de mi historia. En contraste, una joven religiosa en Kenia, la hermana Agnes, publicó en redes: por fin dejamos de lado la realeza para reencontrarnos como familia. Este cambio inicial, aunque parezca menor, marca el principio de un golpe profundo a la noción de aristocracia clerical. No solo se modifican las tarjetas de presentación, se redefine lo que significa ser sacerdote. La segunda decisión, la disolución del Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el Banco del Vaticano. Durante décadas esta institución ha sido señalada por su hermetismo, su poder económico y las sospechas de manejos poco claros. Este banco privado que administraba miles de millones de euros y estaba blindado contra casi toda supervisión externa, ha sido eliminado por completo, no reformado, no reestructurado, disuelto. Los recursos se transferirán a un nuevo fondo de apoyo diocesano, completamente transparente, auditado por una firma independiente de Suiza y con reportes públicos cada 3 meses. Su único objetivo: financiar proyectos de caridad y asistir a diócesis en situación de necesidad alrededor del mundo. Además, todas las inversiones vaticanas deberán venderse y colocarse en fondos éticos de bajo riesgo. El documento que lo ordena es contundente.
La Iglesia de Cristo no debe sostener un banco que actúe en la penumbra. La única riqueza en la que debemos invertir es fe, esperanza y amor. Todo lo demás es distracción. El impacto ha sido inmediato. Expertos financieros en Italia hablan de Conmoción. desde el propio Vaticano se filtra que figuras con décadas administrando esos capitales están en estado de furia silenciosa. Uno de ellos fue escuchado murmurando, ¿cree que ¿Esto es una obra de beneficencia? así no es como funcionamos? Este paso deja claro que León no teme ganarse enemigos. Está desmontando un poder económico oculto que ha circulado por más de un siglo y diciendo, nunca más. La tercera medida toca directamente la vida familiar de millones, el fin de la exclusión automática para católicos divorciados que han vuelto a casarse. Durante siglos, quienes se separaban y contraían matrimonio fuera de la Iglesia sin un proceso formal de nulidad eran considerados en falta grave y apartados de la comunión. Era una herida silenciosa que dejaba a muchos sintiéndose expulsados de su hogar espiritual. León cambió eso. Bajo la directiva Misericordia Infinita ya no habrá barreras automáticas. La enseñanza sobre la permanencia del matrimonio no cambia, pero la decisión final recae en la conciencia de cada persona y en el acompañamiento de su párroco. El Papa lo explicó así a sus obispos. Hemos actuado como guardianes de reglas cuando debimos ser ministros de misericordia. La gracia de Dios no puede encerrarse en reglamentos humanos. Que los hijos vuelvan a casa. La reacción ha sido Polarizada. un conocido experto en derecho canónico, el Dr. Brandon Kie, lo calificó como un error que pondrá en riesgo la doctrina. Pero al mismo tiempo, una mujer llamada María, de 65 años, escribió desde San Diego. Me Divorcié de un hombre violento a los 28 años y volví a casarme con un buen hombre 10 años después. Durante 35 años. Vi a mis vecinos y amigos recibir la comunión mientras yo permanecía en silencio en la banca. Hoy lloré, pero de alegría. por primera vez siento que mi Iglesia me ve. Esta medida refleja con claridad la prioridad de León. Elegir la misericordia por encima de la rigidez. La cuarta decisión, eliminar por completo el llamado secreto pontificio. En casos de abusos. Esta norma de confidencialidad comparable a un blindaje legal se había utilizado para tratar asuntos internos de la Iglesia. Sin embargo, durante las últimas décadas, críticos denunciaron que también sirvió para ocultar casos de violencia contra menores y personas vulnerables, impidiendo que las autoridades civiles accedieran a los documentos. León decretó que para cualquier acusación de este tipo, el secreto desaparece. En solo 3 frases. Dejó claro, no puede haber silencio. Cuando está en juego la seguridad de un niño, todas las diócesis deberán entregar los registros relacionados a las autoridades competentes cuando se les requiera. Proteger a un menor es un deber sagrado. Proteger a una institución a costa de su bienestar es una falta grave. Organizaciones de defensa de víctimas lo describen como el paso más significativo que la Iglesia ha dado para enfrentar esta crisis. Es un giro absoluto frente a una cultura de
Secretismo que parecía intocable. Dentro De la Iglesia, sin embargo, reina una sensación de alarma. obispos y Cardenales que durante décadas habían administrado sus diócesis con una autonomía casi hermética, ahora se enfrentan a la posibilidad real de que sus archivos internos terminen bajo la mirada del público. Un cardenal retirado de Boston bajo condición de anonimato comentó: esto es una traición. está Entregando a sus obispos como carne de cañón para satisfacer a la opinión pública. Está dejando que el mundo secular juzgue a la Iglesia. Según un periodista especializado en el Vaticano. La respuesta del Papa León fue directa. Al escuchar estas críticas, habría dicho: los verdaderos lobos no son los fiscales. Los lobos fueron quienes depredaron al rebaño. Esto ya no se trata de tradición, sino de justicia. Con esa frase dejó claro que para él la seguridad de los más vulnerables está por encima de la autopreservación institucional. La quinta medida, 1 año obligatorio de servicio para todo sacerdote que sea elegido como obispo. Antes de recibir la ordenación episcopal, el candidato deberá pasar 12 meses trabajando en un entorno de Misión. Puede ser un albergue para personas sin hogar, un centro penitenciario, un campo de refugiados o cualquier otro lugar donde la necesidad sea extrema. No tendrá oficinas de lujo ni cargos administrativos. Vivirá en condiciones sencillas. Comerá lo mismo que la comunidad y realizará tareas manuales o pastorales junto a las personas a las que servirá. La lógica es Clare. un pastor debe oler a su rebaño. No puede dirigir desde un palacio si nunca ha pisado el barro. No puede hablar en nombre de los pobres y jamás ha compartido su hambre. Esta norma es un golpe directo a la idea de que ser obispo es una promoción o un premio por lealtad administrativa. En algunos seminarios ya se comenta que candidatos que tenían el camino rápido hacia la mitra están reconsiderando sus aspiraciones. Un rector lo resumió así. Algunos buscaban el bastón y la autoridad, pero no la tierra bajo las uñas. Esto separa a los burócratas de los servidores. El resultado es que la próxima generación de líderes eclesiales no será únicamente de académicos, sino de hombres que hayan vivido en carne propia la realidad de los olvidados. La sexta medida, la eliminación del proceso legalista tradicional para las nulidades matrimoniales. Durante siglos, obtener una declaración de nulidad podía tardar años con interrogatorios, testigos, análisis psicológicos y costos elevados. Para muchos se parecía más a un juicio que a un camino de sanación. León ha desmantelado por completo esa Estructura. El nuevo procedimiento, llamado discernimiento pastoral, se basa en reuniones del matrimonio con su párroco y un laico formado a lo largo de varias semanas. El objetivo no es buscar vacíos legales, sino reflexionar en un ambiente de oración sobre si el matrimonio tuvo desde el inicio los elementos esenciales de un sacramento. La decisión final recaerá en el obispo local y deberá tomarse en un plazo máximo de 6 meses sin costo alguno. El mensaje es claro. La misericordia no se cobra ni se retrasa durante años. ¿Cómo? Era de esperar, algunos juristas eclesiásticos lo consideran un riesgo, alegando que podría banalizar el matrimonio, pero para personas como
Megan, profesora de Chicago, es una. Liberación. Ella relató, mi primer matrimonio terminó con dolor. El proceso de nulidad me hizo sentir acusada. Lo abandoné. Pasé 10 años sintiéndome Atrapada. ahora hay un camino que se apoya en la gracia, no en el papeleo. La séptima medida, poner fin al gesto de besar el anillo papal o episcopal. Durante siglos, este acto simbolizó reverencia y obediencia a la autoridad y a la sucesión apostólica. El nuevo protocolo es sencillo. El clero debe saludar a los fieles como hermanos y hermanas, no como señores feudales. Un Apretón de manos, un abrazo, un gesto cercano. Los creyentes no son súbditos. El Papa ya había empezado a aplicar esto. De forma informal, retirando suavemente la mano a quienes intentaban besar su anillo y ofreciendo un saludo más cercano. Ahora es norma oficial para toda la Iglesia. Los críticos aseguran que se está despojando a la institución de su majestad, pero voces jóvenes como la del padre Javier en Los Ángeles aplauden la decisión. Nunca me sentí cómodo con ese gesto. Soy servidor, no alguien que espera que le rindan pleitesía. Esto nos devuelve a la humildad de Jesús. Con esta simple medida, León proyecta una iglesia más horizontal, donde la autoridad nace del servicio y no de símbolos de poder. La octava medida, uso obligatorio de lenguas vernáculas en todos los documentos oficiales del Vaticano. Aunque la misa en latín conservará su lugar, las leyes, decretos y cartas que históricamente se publicaban únicamente en latín deberán aparecer simultáneamente en italiano, inglés, español, francés y alemán. El latín pasará a ser opcional. La motivación es Clare. el mensaje del Evangelio es universal y no debe estar escondido tras un idioma que la mayoría no entiende. La transparencia es un acto de amor, la opacidad, una herramienta de control. Por primera vez, cualquier persona, periodista o estudioso, podrá leerlos textos vaticanos en tiempo real sin esperar traducciones oficiales. Este cambio rompe una barrera histórica y abre la puerta a que millones comprendan directamente lo que Roma comunica. P. Los expertos del Departamento de Latín del Vaticano que consideran esta lengua un vínculo directo con los orígenes romanos de la Iglesia, es una pérdida cultural inmensa. Pero para León es un paso hacia una Iglesia más accesible y comprensible para todos. Para los fieles, esto significa que han terminado los tiempos en que el Vaticano hablaba en clave. León está abriendo los registros y ofreciendo al mundo entero la posibilidad de leerlos sin barreras. La novena medida, auditorías públicas obligatorias para cada diócesis. Esta Norma es, en la práctica, la versión descentralizada de la desaparición del Banco Vaticano. A partir de ahora, cada diócesis del planeta deberá realizar una revisión financiera independiente cada 2 años y publicar sus resultados en línea, para que cualquier persona pueda acceder a ellos. Durante décadas, en muchas regiones, el destino de las colectas dominicales ha sido un misterio. La nueva ley de responsabilidad y transparencia corta de raíz ese secretismo. El texto es claro. El dinero entregado por los fieles no pertenece al obispo, sino al pueblo ofrecido a Dios.
Ellos tienen derecho a saber en qué se invierte cada dólar, cada euro, cada peso para construir el reino. Esto ha generado inquietud entre obispos, acostumbrados a operar con autonomía Total. Algunas diócesis arrastran deudas considerables, otras han gastado grandes sumas en obras suntuosas o en acuerdos legales confidenciales. Todo eso ahora quedará expuesto. Un obispo del medio oeste estadounidense bajo anonimato lo calificó como un movimiento populista que limita nuestra capacidad para tomar decisiones financieras complejas. Pero, Para líderes laicos como Lisa en Irlanda, es una oportunidad. Por fin veremos a dónde va nuestro dinero. Eso restaurará la confianza o confirmará nuestros temores. En cualquier caso, la verdad es mejor que el silencio. Este cambio otorga a los fieles de ahí una herramienta para exigir cuentas y descentraliza el poder no solo en lo espiritual, sino también en lo Económico. La 10ª medida, la eliminación definitiva de la idea del limbus infantium. Durante siglos, esta noción teológica inquietó a familias católicas describiendo un estado donde irían los bebés que morían sin bautismo. Ni cielo, ni condena, sino una felicidad natural sin la visión de Dios. Nunca fue doctrina formal, pero su enseñanza fue frecuente y provocó dolor en padres en duelo. En su nuevo documento, León declara que el limbo es una hipótesis teológica que ha causado angustia innecesaria y que ya no debe enseñarse ni difundirse. Escribió, la misericordia de Dios no está limitada por nuestros sacramentos. Confiamos en el amor infinito del Creador de todos los niños y encomendamos sus almas a su abrazo eterno. Para muchos padres esto es un alivio inmenso. Para algunos teólogos tradicionales, en cambio, es motivo de preocupación. Temen que se debilite la enseñanza sobre la necesidad del bautismo y se siembre confusión doctrinal. Pero para León, la prioridad es pastoral. Mirar a unos padres que han perdido a su hijo y ofrecerles palabras de esperanza, no teorías dolorosas. La 11ª medida, abrir el diaconado a las mujeres. El diaconado es el primer grado del ministerio ordenado, seguido del presbiterado y el episcopado. Los diáconos pueden predicar, bautizar y presidir matrimonios y funerales, pero no consagrar en la misa ni escuchar confesiones. Hasta ahora, este rol ha sido exclusivamente masculino. León. Autoriza a las conferencias episcopales a iniciar procesos para ordenar mujeres como diáconos, aunque mantiene la restricción respecto al sacerdocio. Su argumento se apoya en la historia. Existen evidencias sólidas de que en la Iglesia primitiva hubo mujeres diaconisas que servían a sus comunidades. El documento señala los carismas de servicio, de palabra y de altar no son exclusivos de un género. Cuando el Espíritu concede dones, la Iglesia no debe levantar muros. P. Grupos católicos progresistas, esta es una victoria histórica, aunque Incompleta. para sectores conservadores es una ruptura grave con la tradición y más de un centenar de teólogos han firmado una carta advirtiendo que abre la puerta a cambios mayores. Lo cierto es que esta decisión puede transformar la vida parroquial. No sería extraño ver pronto a una mujer predicando la homilía dominical o bautizando a un niño.
León. No solo modifica normas, está alterando la imagen misma del ministerio en la Iglesia. La 12ª medida. Simplificación del proceso de canonización. Ser reconocido oficialmente como santo en la Iglesia católica ha implicado durante generaciones un procedimiento largo, complejo y costoso. Normalmente se requerían décadas de investigaciones, revisiones teológicas y la confirmación de al menos 2 milagros atribuidos a la intercesión del candidato. León ha decidido reducir radicalmente este Itinerario. el nuevo procedimiento, llamado reconocimiento del santo testigo, elimina la exigencia del segundo milagro y recorta de manera drástica las etapas administrativas gestionadas por el Dicasterio Vaticano, encargado de las causas de los santos. El centro de atención pasa ahora al testimonio de la comunidad local sobre la vida de virtud de la persona. ¿Por qué este cambio? Según León, los fieles son quienes mejor reconocen la santidad. En sus propias palabras, un santo no es un trofeo que se gana, sino una vida que se reconoce. Hemos convertido el proceso en un trámite legal cuando debería ser una celebración de la gracia. Busquemos a los santos que caminan a nuestro lado, no solo en los vitrales. Esto probablemente aumentará de forma notable el número de personas canonizadas, en especial en Asia, África y América Latina, donde existen figuras veneradas desde hace generaciones que nunca pudieron costear un proceso formal en Roma. Los críticos sostienen que esto diluye el significado de la santidad. Un periodista italiano escribió, si todo el mundo es santo, entonces nadie lo es. Se está convirtiendo en un premio de participación por vivir decentemente. Esto borra el elemento sobrenatural y la prueba visible de la acción divina. Pero La visión de León es diferente. Para él, la santidad no está reservada únicamente a místicos o mártires del pasado, sino que también habita en las vidas de creyentes comunes del presente. quiere Que los santos se sientan más cercanos, accesibles y reales. La 13ª medida. Poner fin a las visitas a Delim. Mina como trámite burocrático. hasta Ahora, cada 5 años, los obispos de un país viajaban a Roma para orar ante las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, y, sobre todo, para entregar un informe escrito y detallado sobre el estado de sus diócesis, seguido de reuniones formales con el Papa y los departamentos del Vaticano. León ha eliminado la obligación de presentar ese informe escrito. A partir de ahora, toda visita a Delim Mina será un retiro espiritual de varios días junto al Papa, sin agendas de negocios ni evaluaciones departamentales. No quiero leer reportes, quiero conocer a mis hermanos, escribió. quiere Escuchar sus luchas, orar con ellos y ser un padre para ellos. La unidad de la Iglesia se forja en la oración compartida, no en la burocracia compartida. Esto cambia por completo la dinámica de poder. Antes los obispos viajaban a Roma para ser evaluados. Ahora se les invita a renovar su vida espiritual. Eleva el rol del Papa de un administrador general a un padre espiritual para sus obispos. Un obispo estadounidense que vivió el proceso anterior lo describió como altamente estresante, como si tuvieras que defender todo tu ministerio. Con él. Nuevo modelo, dijo, esto es lo que hace
Un pastor, reunir a su gente. Para León, los problemas de la Iglesia no se resolverán con más gestión, sino con una conversión profunda que comience en sus propios líderes. La harta medida. Suprimir el impuesto diocesano a Roma. Durante siglos, las diócesis de todo el mundo enviaban un porcentaje de sus ingresos a la Santa Sede para sostener la administración central conocida como la Curia. León ha declarado que estas contribuciones serán desde ahora totalmente voluntarias. Su razonamiento es que el gobierno central debe ser austero, humilde y sustentarse en la generosidad libre de los fieles, no en aportes obligatorios. Si no somos dignos de su caridad, no merecemos su apoyo. Debemos ganarlo, no exigirlo por ley. Esto obligará a una reducción significativa de la burocracia vaticana. Cada departamento deberá justificar su existencia. Para muchos obispos que luchan por atender las necesidades locales mientras enviaban millones a Roma, esta es una medida bien recibida. Dentro del Vaticano, en cambio, se interpreta como un golpe directo al corazón de la curia. Un funcionario declaró a la prensa italiana como coordinaremos una iglesia global de 13 millones de personas sin recursos. Esto es un declive administrado, es caos. Para León es una manera clara de descentralizar, trasladar poder, recursos y responsabilidad desde Roma hacia las iglesias locales, transformando al Vaticano en lo que cree que debería ser un organismo pequeño, dedicado al servicio, no un aparato autosostenido. Y la quinta medida, que de alguna manera unifica todas las anteriores, la instauración permanente del camino sinodal como forma de gobierno de la Iglesia. Tradicionalmente, la estructura era vertical. El Papa y los obispos tomaban decisiones y los fieles obedecían. Un sínodo era un evento temporal convocado para tratar un tema específico. León ha decretado que el camino sinodal, un proceso de escucha, diálogo y discernimiento que involucra a laicos, sacerdotes y obispos, sea la forma habitual de proceder en todos los niveles, desde la parroquia local hasta el Vaticano. Esto significa que antes de tomar una decisión importante, un obispo deberá consultar a su clero y a su comunidad. Antes de emitir una enseñanza relevante, el Papa deberá iniciar una consulta global. Espíritu Santo habla en todo el pueblo de Dios, no solo en la jerarquía. Escribió León. Durante demasiado tiempo hemos sido una iglesia que enseña. Ahora debemos ser una iglesia que escucha. Escucharnos entre nosotros, escuchar al mundo y sobre todo escuchar al Espíritu. Ese es el camino. No hay otro. Este cambio supone el fin de una estructura monárquica y el inicio de lo que algunos llaman un papado constitucional. Redefine la autoridad. Ya no consiste únicamente en tener la última palabra, sino en tener la humildad de escuchar. Primero, así, 15 medidas que vistas en conjunto no son simples reformas aisladas, sino un rediseño colosal. Algunas afectan al dinero y al poder. Otras a normas y sacramentos, otras a símbolos y lenguaje. Todas juntas componen la visión de León XIV, de volver a la Iglesia Católica, a lo que él considera su origen, una pequeña comunidad humilde de discípulos reunida en torno a un líder que lavaba pies, compartía la mesa con los marginados y hablaba la verdad sin temor ante los poderosos. Está desmantelando paso a
Paso los palacios, los bancos, las leyes. Y los títulos levantados durante siglos. De poder terrenal. Dentro de Roma el ambiente es asfixiante. Hay cardenales que lo consideran un santo, un profeta, enviado por Dios para rescatar a la Iglesia de sí misma. Y hay otros que lo ven como un radical peligroso, alguien tan ingenuo que estaría destruyendo las estructuras que, según ellos, han permitido a la Iglesia sobrevivir durante 2 milenios. En los pasillos del Vaticano, algunos incluso murmuran la palabra cisma, una ruptura formal. Cuando un periodista logró preguntarle al Papa León por qué lo había hecho todo de forma tan repentina, por qué había empujado tanto y tan rápido, su respuesta fue breve y firme. Lo miró directamente a los ojos y dijo, un pastor no espera a que los lobos le den permiso. Seas católico, de otra fe o no creyente, lo que estás presenciando es algo extraordinario. Un hombre intentando reformar desde dentro una de las instituciones más antiguas y poderosas del planeta, usando únicamente la autoridad moral que emana de su cargo. Nadie sabe qué sucederá después. La Iglesia se fracturará o renacerá. La historia lo recordará como un acto de valentía que trajo renovación o como un error monumental. No conocemos el próximo movimiento, pero hay algo incuestionable. La forma antigua de actuar se ha terminado. El silencio se rompió. El terreno bajo los pies cambió. Quizá esto no sea solo una noticia eclesial. Tal vez sea un relato sobre la valentía, sobre lo que ocurre cuando una persona decide que lo que siempre se ha hecho ya no es suficiente. Tal vez sea un recordatorio de que las puertas aún pueden abrirse si alguien se atreve a empujarlas con todo su peso. La pregunta para ti es esta: ¿crees que el Papa León está yendo demasiado lejos o está haciendo al fin lo que debía hacerse? Déjalo en los comentarios, los leeremos todos. Y si quieres seguir esta historia y recibir las actualizaciones en tiempo real sobre este momento único, suscríbete y activa la campanita porque esto apenas comienza. M.